Anabel, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes al auditorio. Gracias, Anabel. Anabel, pues obviamente que todo México está hoy volcado a favor, en contra, especulaciones, comentarios relacionados con el caso del general Cienfuegos y su rapidísima liberación, repatriación y ya durmiendo en su casa, ya instalado en su casa. A estas alturas y con toda la información que ha surgido, ¿cuál es tu actualización de tu punto de vista sobre este tema, Anabel? Bueno, yo pienso que sobre todo hay una serie de información equivocada y Ajá. me parece que no sé si es por ignorancia o por mala fe o por el abuso de que los ciudadanos muchas veces no entienden cómo son estos procesos judiciales en Estados Unidos. Pero bueno, antes que nada, lo más importante es decir que las pruebas que hay, porque hay, las están ahí, no es que las pruebas hayan desaparecido, están ahí en la Corte de Distrito Oeste de Nueva York contra Salvador Cienfuegos, eran contundentes, son contundentes. Ujú. De acuerdo a los expedientes, hay más de 1,000 mensajes por el sistema BlackBerry, donde el general, estando ya como secretario de Defensa Nacional, estaba negociando, dialogando con integrantes, con un líder, se dice específicamente, del llamado cártel H2, que es una derivación del cártel de los Beltrán Leiva. Y bueno, también se habla en este expediente de que hay incluso conversaciones telefónicas grabadas donde el propio Cienfuegos está narrando a su interlocutor, un narco, los otros trabajos de ayuda a otros carteles de la droga que les ha brindado en otra época de su carrera militar. Entonces, además de esto, la información que yo he recabado es que justamente en los últimos 20 días, porque Salvador Cienfuegos fue detenido justamente hace un mes, 16 de octubre pasado, y bueno, justamente en estos últimos 20, 25 días, la Fiscalía había ya incluso abultado mucho más las pruebas cada vez más claras, más contundentes contra Salvador Cienfuegos. El tema es que el tema de Salvador Cienfuegos era muy incómodo para diversos grupos de poder en México que al final se aglutinan en uno solo, donde tienen muchas cosas en común. Es un hombre que estaba inserido en las Fuerzas Armadas desde hace mucho tiempo, que de acuerdo a la propia información que yo había obtenido, incluso antes de que en Nueva York se le abriera un proceso, es que el general había estado colaborando, ayudando con el cártel de los Beltrán Leiva y Sinaloa desde que él estuvo adscrito ahí a Acapulco Guerrero como responsable de esa región militar. Y bueno, que lo mismo siguió haciendo cuando estuvo como responsable de la región militar correspondiente a la Ciudad de México y Estado de México. Y bueno, evidentemente hay una larga cadena de personas involucradas en estas mismas protecciones. Salvador Cienfuegos, lo que he podido saber, conocer de viva voz, de personas que estuvieron presentes, era un hombre muy vinculado y muy cercano a Luis Cárdenas Palomino Ujú. y a Genaro García Luna. ¿Y por qué? Digo, en primer lugar, no sé si coincides en que en los términos prácticos, el gobierno federal actual, encabezado por su presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues a mí me parece que en términos políticos y declarativos está defendiendo al general Cienfuegos. ¿Coincides en que hay una defensa desde la presidencia de la República? Absolutamente. Yo creo que no se puede plantear de otra manera, Julio. Es Ujú. así y es una defensa absolutamente atípica y es una defensa que no es congruente con la primera expresión que hizo el propio presidente un día después de que Cienfuegos fue detenido. Sí. Si vemos las mañaneras y las vamos hacia atrás y vemos qué fue lo que dijo el presidente un día después de la detención de Cienfuegos, pues hasta la celebró. Sí. Sí, Él que dijo que por fortuna eso ocurría en los tiempos del neoliberalismo, recordarás. sí, Utilizó la palabra sí, sí. neoliberalismo, utilizó la palabra de García Luna, de Cienfuegos, eran otros tiempos. Por fortuna esto ya no sucederá más en la 4T.
en estos tiempos de la nueva transformación, de la transformación, bueno, pues cambió inmediatamente de opinión, alguien lo hizo cambiar de opinión, sería interesante que el presidente de la República nos compartiera por qué. ¿Por qué en esa conferencia dijo una cosa y después atravesó toda la diplomacia y todo el prestigio y todo lo que significa un Estado? Porque finalmente el presidente nos representa a los mexicanos, no es que se represente a sí mismo. Y el secretario de Relaciones Exteriores tampoco solo representa a Andrés Manuel, nos representa a todos, más de 120 millones de personas. Bueno, pues con esa representación de 120 millones de seres humanos, es que el gobierno de México se atravesó y con su amigo Trump, utilizando, abusando de esa amistad, diría yo, abusando de la circunstancia en la que se encontraba el propio Trump, utilizando esta estrategia de, bueno, yo no felicito a Biden, a ver si me entrega lo que quiero, a ver si me da el regalo que quiero, porque hoy no se puede interpretar de otra manera, Julio. Hoy no se puede interpretar de otra manera toda esta cadena de hechos. Si uno debe ser observador y uno debe pues atar cabos, ¿no? Una cosa no está desvinculada de la otra. Para mí, al menos como mexicana, como periodista, no soy capaz de desvincular una cosa con otra. Me parecería absurdo, irresponsable no vincular una cosa con la otra. Y después, pues antes de que se vaya, ¿no? Pues porque ya en enero no puede ser, ¿no? Es que se lo entrega ahora. Y se lo entrega ahora porque ya iba a iniciar el juicio fast track contra Cienfuegos. Era tal la cantidad de información y de pruebas que iba a empezar ya. Entonces, antes de que empezara, porque ya iniciado el juicio, ya no se lo podía devolver. Claro. Tenía que ser antes de que ocurriera el juicio, y bueno, pues se lo devuelven en estas circunstancias que, pues, Andrés Manuel piensa que es un lindo regalo y sin embargo, pues es una manzana envenenada. Sí, así es. Anabel, coincido plenamente. Anabel, luego del asesinato de Enrique Camarena y de Alfredo Zavala, hace ya décadas atrás, hubo una operación Leyenda que se encargó de cobrar la afrenta que, según su visión, había sucedido en México con este asesinato. Hay ya expresiones de inconformidad y enojo de segmentos de la DEA que dicen que los expusieron como unos tontos y unos irresponsables. ¿Podrá, al cambio, cuando llegue Joe Biden, si como todo apunta, llega a la presidencia de Estados Unidos, podría haber un revire de la DEA descubriendo más cosas, diríamos casi en venganza, por este tema del general Cienfuegos? Bueno, Julio, y yo creo que por eso es preocupante también lo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y es un poco de alarma, pienso que debe ser para los mexicanos, que aquí estamos rasgando las vestiduras como si el sistema de justicia mexicano funcionara. Como si todos los casos históricos pendientes que tenemos estuvieran los responsables en la cárcel, ni siquiera del 68. Ni siquiera de Acteal, ni siquiera del asesinato de Ruiz Massieu, ni siquiera de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. Y podemos hacer una larga lista de casos. En México la estadística de la impunidad es del 96%. Ese es nuestro sistema de justicia. Los abogados y los comentaristas y etcétera, los que están aplaudiendo la decisión, sí, en México, la soberanía de México, la soberanía de la impunidad, de eso están hablando, de una impunidad porque recordemos que Genaro García Luna fue intocable durante el sexenio de Calderón, fue intocable durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y también intocable en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No es que estuvieran haciendo nada, estaban haciendo nada, no estaba sujeto a investigación, no había una carpeta abierta por este nuevo gobierno en contra de él, ni contra de Luis Cárdenas Palomino. El Chapo Guzmán, ¿esa es la justicia de México? El Chapo Guzmán se escapó 2 veces, tendremos que recordarlo. ¿Cuántas veces tendremos que recordar la humillación de la justicia mexicana cuando este hombre se escapó 2 veces? Anabel, dentro de un orden de hipótesis, porque no podemos más que tener hipótesis a estas alturas, ¿cómo colocas? ¿Colocas en primer lugar la posibilidad de que haya habido malestar, enojo de la élite militar mexicana y por eso el presidente de México, López Obrador,
cedió a la intención de presionar en Estados Unidos para conseguir la devolución de Cienfuegos, eso, o hay todavía protección a ciertos segmentos del gobierno de Enrique Peña Nieto? ¿Cómo ves estas hipótesis? Pues mira, es tan grave lo que está sucediendo que pues una hipótesis efectivamente es que el presidente pudo ser chantajeado, presionado, que nos diga quién lo chantajea y lo presiona, porque tal vez todos estos millones de votos que él tuvo aquel año 2018 le pueden servir para que no se sienta chantajeado y para que actúe como un presidente que realmente está en busca de la justicia y no de la impunidad. Por otro lado, bueno, pues evidentemente estamos hablando ya, Julio, de una cadena de hechos que nos debe llamar a la reflexión. Me parece que el presidente ha sido víctima de una trampa. Si a mí me preguntas, prefiero pensar eso, que ha sido víctima de una trampa, que alguien lo encerró en una sola opción, casi como un ultimátum. Cuando él reflexione de lo que hizo, cuando él vea la espiral de consecuencias de lo que hizo, se dará cuenta que quien se lo aconsejó, quien se lo pidió, no es su amigo y lo metió en una trampa, porque ahora resulta que será este gobierno de la Cuarta Transformación la que le va a limpiar la cara a esos corruptos, y no solo eso, sino hasta los va a exonerar, cuando sabe que la Fiscalía General de la República está penetrada por esos mismos grupos de corrupción, cuando sabe que él no puede hacer nada, porque hoy no son los tiempos de Enrique Peña Nieto, donde podía decirle a Murillo Karam, di esto, di lo otro, haz aquello. No, ya no puede. Ahora, constitucionalmente, la Fiscalía, pues solo depende del señor Gertz Manero, y como el señor Gertz Manero, pues parece no atender muy bien el despacho, pues depende de todas estas personas que están involucradas ahí con Genaro García Luna. De nueva cuenta, García Luna involucrado a su vez con Salvador Cienfuegos. Entonces estamos hablando de una historia realmente de terror, lo que estamos viendo los mexicanos, y que tendrá graves consecuencias y un gravísimo mensaje de impunidad para todos. De la Operación Padrino, que es como bautizaron esta cometida de la DEA contra Cienfuegos, al rescate del soldado Cienfuegos, se ironiza en las redes sociales sobre este tema. Anabel, esta rapidez, en la mañana el presidente de la República hablando en la conferencia mañanera, igual que el canciller. Poco después, la juez en Nueva York. Y en menos de 12 horas ya está el general Cienfuegos en México, y en 32 minutos lo despachan para que se vaya a su casa tranquilamente. Como ciudadana y como periodista, ¿qué reflexiones o qué sentimientos te evoca esta estampa, Anabel? A ver, Julio, esta situación de lo que pasó es escandaloso en todos los ámbitos que se pueda ver, tanto en Estados Unidos como en México. Yo pienso, habrá sendos reportajes e investigaciones sobre esta situación que hizo Trump, porque de nuevo estamos hablando de una maniobra política. Que la sociedad no se equivoque. Aquí Salvador Cienfuegos no fue exonerado. Nadie ha dicho que las pruebas no eran sólidas. Fue una maniobra política, un favor que Trump le hizo a Andrés Manuel, el mismo favor que Trump le hizo al presidente de Turquía, al responsable, al presidente de Turquía, cuando estuvo presionando a la Fiscalía de Manhattan que se desistieran de los cargos contra una serie de bancos y funcionarios públicos turcos. Y fue la misma maniobra, no fue una maniobra de justicia, fue una maniobra política. La misma maniobra política de Trump cuando quiso que uno de su gente implicados en el caso ruso, también en Manhattan, quiso presionar para que se desistieran de los cargos y ya se le exonerara, ya se declarara su inocencia. Aún eso está en veremos, porque la juez ha dicho no, este proceso aún no termina, y Trump utilizando su poder político de una manera inusual, porque si bien es cierto, es una facultad del presidente americano, esto no se hace, no es bien visto por los ciudadanos, ni por los fiscales, ni por los jueces en Estados Unidos, y tendrá sendas consecuencias también allá para mensajes terribles para los ciudadanos, porque no olvidemos que los delitos que se le están acusando a Cienfuegos son delitos que atentan contra las leyes de Estados Unidos,
Si las acusaciones son estuvo traficando drogas a Estados Unidos, bueno, evidentemente esos delitos traspasaron la frontera y se terminaron cometiendo en Estados Unidos. Así que nadie diga que, como son delitos cometidos en México, que los juzguen los mexicanos, pues no es el caso. El gobierno americano tiene el derecho a juzgar al general Cienfuegos, a García Luna, al Chapo Guzmán, porque estos delincuentes que fueron muy impunes, absolutamente impunes en México, pues el Chapo Guzmán, por ejemplo, pues ya fue juzgado por los delitos que afectaron a sus ciudadanos. Y por otro lado, tenemos el efecto en México, ¿no? Donde muchos se sentirán muy cómodos con la posición del presidente, lo fácil que es presionarlo, lo fácil que es hacerle tomar decisiones de esta magnitud. Entonces, la velocidad que se llevó a cabo, en la que se llevó a cabo toda esta transición, toda esta caso de volver a Cienfuegos, tiene que ver pues porque Trump, en cuanto Biden tome ya, le dé la estafeta oficial, formal, de que sea el presidente electo, como va a suceder, que esto es ya en los pocos días, ¿no? Pues habrá perdido toda la capacidad de hacer una maniobra como la que hizo. Por eso la urgencia, porque la hacía ahora o no podía hacerla. Ningún otro fiscal ni ningún otro juez hubiera hecho una cosa semejante. Bien, Anabel, hablas de maniobras políticas, de trampas, de que alguien pudo haberle presentado una sola opción al presidente de la República, López Obrador. Pues en las novelas policíacas se dice sigue la pista del dinero y puedes encontrar, o piensa a quién beneficia todo esto. Y te voy a decir una cosa, a quien beneficia todo esto es a Marcelo Ebrard, un precandidato a la presidencia de la República, que es quien ejecutó como diplomático todo este tema y que es además pues quien queda hoy pues como una especie consolidada de vicepresidente de la República, que explica, que maneja, que controla. ¿Crees que tiene Marcelo Ebrard una cuota importante de responsabilidad en esta trampa política? Mira, Julio, a mí me encantaría leerte una cosa que leí hace un momento, que me parece una respuesta perfecta para lo que tú estás preguntando. Sí. Porque hablaba de que no investigar, no hacer nada en casos Cienfuegos sería suicida. Sí. Él se refiere al tema de justicia. Sí. Bueno, pues yo en este caso no coincido contigo, porque pienso que uno de los primeros damnificados de esta maniobra, y tal vez ni siquiera se haya dado cuenta todavía, es justamente Marcelo Ebrard. ¿Con qué credibilidad él puede plantearse en un futuro no muy lejano como precandidato a la presidencia? ¿Con qué tipo de argumento contra la impunidad? Cuando él verá que en este caso de Cienfuegos, la Fiscalía, claro, hará un poco de circo, pretenderá abrir una carpeta, llamará a Cienfuegos, ¿es usted culpable? No, yo no soy culpable. Bueno, los americanos no entregaron todas las pruebas, entonces pues estas que entregaron no sirven para nada, no habrían pruebas suficientes. No se preocupe, señor Cienfuegos, casi le pedimos una disculpa y vaya usted a casa. Eso es lo que va a suceder. Ojalá me equivoque, Julio, y ojalá estemos sentados acá y si me equivoco diré, me equivoqué y pido una disculpa. Pero por desgracia pienso que no, que en esta ocasión tampoco me habré equivocado y que ese es al menos mi pronóstico de lo que sucederá, y muchos pagarán los platos rostros por esto, porque ahora Andrés Manuel López Obrador no solo será recordado como el presidente que liberó a Ovidio Guzmán Salazar, el hijo del Chapo Guzmán, como el único presidente que ha saludado de mano a la madre de este narcotraficante, sino ahora como el que liberó a una pieza clave, fundamental, para entender todas las conexiones de narcotráfico con empresarios, con políticos. El tema de Cienfuegos y de García Luna era prácticamente un maxi proceso contra toda esta corrupción impune en México. Ojalá no fuera en Estados Unidos, ojalá México pudiera hacerlo. No lo hicieron, no lo han hecho, no lo harán,
Yo no digo que la justicia americana es genial y que qué bueno que la hagan los gringos, que mejor que nos encontremos en esta situación. No, lo ideal sería que lo hiciera México, pero México, lo sabemos, no es capaz. Tenemos que, más allá de la soberanía de la impunidad, pensar en la soberanía verdadera, que es que tengamos instituciones que funcionen. Las instituciones no funcionan, y detener a estos funcionarios o exfuncionarios de tan alto nivel, de tan grande influencia en México, libres y corruptos, pues mejor que al menos en algún lugar del mundo exista algo de justicia. El Enrique Peña Nieto quedó marcado en su sexenio por el caso de Iguala, de los normalistas de Ayotzinapa. ¿Crees que en lo que va del sexenio del presidente López Obrador ya su marca es las liberaciones de Ovidio y de Cienfuegos? Pienso que será una de las cosas por las que se recordará por siempre, porque estos dos eventos han tenido, así como el caso de Ovidio, recordarás, ha tenido efectos colaterales, otros narcotraficantes que atacan a las autoridades, que dicen, no, pues no me detienes, a ver, llévame, deténme, ¿no? Sabemos los efectos colaterales que ha tenido, pues lo mismo tendremos con Cienfuegos, pues, pero en el caso de grupos de crimen organizado de mayor nivel, político y económico, que pues se sentirán ahí. Ahora, no solo no irán a prisión, sino ahora son exonerados por el manto blanco e incólume de la 4T. ¿De verdad eso estamos viviendo? ¿Por qué, Anabel? ¿Por qué toda la esperanza en un cambio, la esperanza en que haya justicia, en que se combata la corrupción y la impunidad? Toda esta esperanza se ve trastocada. ¿Por qué? ¿Por qué intereses tan densos pueden cambiar? Yo pienso, Julio, sin querer especular, que tenemos realmente que investigar qué es lo que está pasando. Porque independientemente de cualquier otra cosa, el presidente de la República está obligado a rendir cuentas a la sociedad. Estos discursos que han dado de la justicia, la soberanía, pues no, sabemos que no es verdad, sabemos que no es así, y la Fiscalía investigará Cienfuegos, sabemos que no es así. Sí. El señor Cienfuegos pertenece al mismo grupo de poder fáctico, es parte fundamental, está ahí junto con ellos, del poder fáctico que el presidente un día prometió que iba a acabar. Pues no, hoy exonerando a Cienfuegos no tiene idea de la repercusión que tendrá con los otros, que se sentirán más impunes y libres de hacer sus crímenes. Anabel, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo. Cierro solo preguntándote cómo te va en las redes sociales y en los comentarios en los que has sido una heroína de la libertad de expresión, una periodista comprometida, un ejemplo nacional, y cuando empiezas a emitir este tipo de críticas, lo veo aquí en el chat de nuestro programa, las cosas cambian y entonces ya la heroína de ayer se convierte hoy en una cosa distinta. ¿Cómo te ha ido con este tema? Pues mira, yo no tengo Twitter, no tengo Facebook, me entero muy poco, Julio. Yo más que vivir en la vida virtual, me gusta vivir en la vida real, en lo que puedo ver, en lo que puedo comprobar. Y bueno, lo que puedo decir es, yo nunca le he gustado a nadie, ni pretendo ser reina de la primavera, no me interesa. No quiero que nadie tener fans. Ni mucho menos, no es mi ambición como ser humano ni como periodista. Mi único anhelo es poder seguir congruente conmigo misma. Esto que estoy diciendo es lo que habría dicho y lo que dije en el sexenio de Fox, en el sexenio de Calderón, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Yo solo quisiera ponerte en un lugar hipotético, Julio. Sí. Juguemos a la imaginación. Que esto mismo que pasó ayer, el señor Cienfuegos regresando así como gran señor, lo hubiera hecho Felipe Calderón, si lo hubiera hecho Enrique Peña Nieto. ¿Estaría el país ardiendo? ¿Cuáles serían los comentarios? ¿Qué dirían los que ahora apoyan a la 4T? ¿Qué dirían si no fuera Andrés Manuel, si fueran otros? Claro.
Yo Claro. como periodista me siento en la obligación ética, moral, congruente de, de hacer una crítica constructiva, porque constructiva en el sentido de buscar la verdad, tratar de entender, tratar en primero de decir esto no es normal, esto no es correcto, tenemos que saber qué fue lo que pasó porque esto no es correcto. Bueno, pues lo mismo que yo hubiera aplicado a cualquier otro expresidente, lo hago ahora y lo seguiré haciendo en el futuro, porque los expresidentes van y vienen. Los que nos quedamos arruinados, empobrecidos, con más muertos, con más desaparecidos, con más injusticia, somos los 120 millones de mexicanos. Estos no nos vamos, nos quedamos ahí, sufriéndolos uno tras otro. Bueno, pues el poder está para rendir cuentas. Yo no Sí. tengo ningún complejo servil. Yo no soy servil, ni lo seré jamás con nadie. Anabel, muchas gracias por todo lo que nos dices, por tus reflexiones y por tu postura como periodista. Como siempre, con admiración, con respeto. Gracias, Anabel. Un Y abrazo. seguiremos. Gracias. Gracias.